Bueno, para este último y tercer panel, que tiene por título Conversatorio Tripartito acerca de políticas de prevención en el consumo problemático, tenemos el placer de que Gerardo Martínez, nuestro secretario general de UOCRA, el presidente de OSPECOR de Construir Salud, va a moderar esta mesa. Y bueno, con Alejandra vamos a presentar a los disertantes. Alejandra. Yo voy a presentar a los disertantes, que los vamos a invitar a ir subiendo al escenario a medida que los voy nombrando. El doctor Horacio Rodríguez O'Connor es médico de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en psiquiatría, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, especialista en drogadependencias, docente adscripto de la Facultad de Medicina de la UBA. Se le encomendó la tarea de organizar, coordinar y supervisar la División de Salud Mental del Hospital Álvarez entre 2006 y 2010. Fue el coordinador de Salud Mental de la región sanitaria y director de programas especiales de la DGSAM. Jefe de la unidad del Centro de Salud Mental número 1, doctor Hugo Rosarios, desde abril de 2022, asumió como director general de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El licenciado Vicente Amadeo es licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, jefe de Relaciones con la Comunidad de Ledesma Sociedad Anónima, es responsable de la implementación de la estrategia de responsabilidad social empresaria de Ledesma y de medir y comunicar el plan de sostenibilidad de la empresa que abarca a toda la compañía con un enfoque de triple impacto social, económico y ambiental en la sociedad. Además, está a cargo de los programas de responsabilidad social de Ledesma en todo el país, con foco en Jujuy, donde está a cargo de un equipo de 30 personas. Y por último, pero no menos importante, invitamos a Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina, Seibara, secretario de la Secretaría de Salud Laboral de CGT, miembro de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, CSIRA, y presidente de la Fundación Eco Reciclaje. Bueno, buenos días a todas y a todos. Realmente es muy importante y quiero recibir o que brindemos un aplauso a todo el equipo que está a cargo de esta convocatoria, que está a cargo de todo el tema de lo que es consumos problemáticos, el equipo que está relacionado con toda esta campaña y con todo este accionar preventivo que venimos realizando, como se hace en otras organizaciones sindicales, pero aquí desde nuestra organización sindical nos planteamos como una política sindical importante, trascendente para el desarrollo del cuidado y la vida de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Así que un fuerte aplauso a todo el equipo de consumos problemáticos. Estamos, por suerte, ya participando en esta sexta conferencia o convocatoria. Me parece sumamente importante todo lo que ha pasado en el transcurso de la mañana hasta el momento. Y ahora llegamos al panel de cierre, donde tenemos a 3 expositores con realidades y con experiencias diferentes, con roles y protagonismo que hacen a la esencia de lo que nosotros buscamos, la información, y escuchamos también las propuestas que se dan en cada una de las entidades sobre lo que significa no solamente el aspecto desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista político, del desarrollo de la acción sociolaboral, porque aquí vamos a tener oportunidad de escuchar la experiencia que hay dentro del sector empresarial,
dentro de la UIA y de otras entidades y cámaras empresarias que son portantes de una responsabilidad social, diríamos, como para que de una manera amigable podamos tener tender una mano de solidaridad para aquellos trabajadoras, trabajadores en los distintos estratos, digamos, de la cadena de la responsabilidad laboral, porque pueden haber trabajadores y trabajadoras de manualidades, como aquellos que son técnicos, profesionales, ingenieros, que también pasan por la misma situación. Bueno, yo acá tengo una hoja de ruta, como ustedes saben, yo no soy un experto en el tema, sí, sé que políticamente y sindicalmente tenemos que asumir un compromiso y eso lo venimos haciendo desde nuestra entidad sindical. Por lo tanto, para ir acercándonos, digamos, a la oportunidad de escuchar a nuestros amigos expositores, me gustaría preguntarle a Rodrigo O'Connor, ¿con qué escenario te encontraste, ¿no?, cuando te tocó asumir la responsabilidad? Si hay una política determinada, más allá de la circunstancia de lo que implica la presencia de un funcionario, sino si hay una política establecida más a mediano y largo plazo dentro del área que te toca asumir y llevar adelante en el ejercicio de cubrir esta instancia. En principio diría que ante la situación que, digamos, asumo recién hace unos meses, post pandemia, pero pertenezco al sistema público de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 35 años. La realidad de los consumos problemáticos es algo que ha impactado muy fuertemente en las últimas décadas, y cuando uno ve las estadísticas nacionales, en los últimos 15 años todos los informes de la Cedronar indican que la frecuencia y la prevalencia de los trastornos por consumos de sustancias o consumos problemáticos va increyendo. Es cierto que en el área de las adicciones, que es una parte, digamos, de la situación de los consumos, que son aquellas sustancias, aquellas situaciones en las cuales alguien utiliza de manera repetitiva, compulsiva, exclusiva, digamos, una sustancia, un objeto, una situación, porque no son solamente consumos de sustancias, sino que muchas veces puede haber otras problemáticas ligadas a las adicciones, se incorporaron a la salud mucho más tardíamente que lo que sería el resto de los trastornos mentales, podría decirse. Se incorporan tardíamente y fueron primero, digamos, utilizados dispositivos de atención por fuera del Estado, organizaciones civiles. Esto implicó que a la larga el sistema de salud vaya, digamos, armando una respuesta, porque tuvo que hacerse cargo de este problema. En la Ciudad de Buenos Aires funcionamos de una manera que diría es interministerial. O sea, hay una red de efectores públicos en los CESAC, en los hospitales generales, en los hospitales especializados para realizar la internación cuando alguien lo requiere, y a su vez hay otros dispositivos articulados con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y que tiene que ver con los SIAC, que muchas veces trabajan articulados a los CESAC, centros propios de terapéuticos, y por otro lado, y esto me parece importante también, la incorporación de equipos a los centros barriales para tener una pata comunitaria en cuanto a la respuesta que se tiene que dar. Y una cuestión que queda siempre como rigor de preguntar, que es el impacto que generó la pandemia, si esto incrementó el nivel de consumo y cómo fue, qué reacción tuvo el área del gobierno de la ciudad en este aspecto. Es decir, ¿se ha encontrado con estadística? ¿Hay más o menos formas de tener una valoración más allá de lo sanitario como para actuar en consecuencia
y generar una prevención más objetiva? Sí, hay estudios de la Seronar, pero son más bien cualitativos en cuanto al impacto de las medidas de aislamiento en relación a los consumos problemáticos. Y lo que se vio es que hubo una primera situación en que descienden, porque digamos, no era accesible la oferta de la droga para poder adquirirla. Y después hay una modificación en las formas de vinculación y de consumo. O sea, alguien ya no lo hace socialmente, sino que lo tiene que hacer individualmente, pero igual hubo un incremento muy importante. Hay varios mitos en relación al tema de las drogas en relación al tema, y son varios. Uno de ellos es que muchas veces se habla de la droga como si fuera una sola. En realidad son muchas sustancias con diferentes potenciales y diferentes efectos, y hay drogas legales y drogas ilegales. También muchas veces se cree que es un problema exclusivamente de los jóvenes. Eso es un error, es algo que construyen los medios porque es una problemática generalizada, y que a su vez invisibiliza los consumos más importantes que siguen siendo en la Argentina y en la capital federal, que es el problema del alcohol, básicamente. Muy interesante lo que planteás. Yo creo que un poco más o menos compartimos también en esa situación y en esos datos que brindás, porque un poco parte también de lo que nosotros analizamos, quizás no con la rigurosidad que tiene tu área, pero sí en las charlas, en las conversaciones, en toda la formación que le damos a nuestros delegados, como para que por lo menos tengan herramientas de un sentido solidario en el conocimiento, pero a su vez de cómo lograr una postura inclusiva, no digamos de separación, ¿no? Y esto creo que esa conducta que tratamos de transmitir es amigable, ¿no? En función de generar una herramienta sobre la base de la política que generan los estados, tanto provinciales como del gobierno de la ciudad. Es tan importante esta cuestión, tan seria, ¿no? Que en el debate que se dio en el campo sindical, cuando se conformó, por suerte, la unidad y una modificación de su estatuto, creamos distintas áreas que no estaban, aunque se tocaban, pero de una manera colateral, temas que se tocaban de una manera colateral, pero de repente necesitábamos que tuviese una presencia ejecutiva en el debate del Consejo Directivo. Y así fue como se creó la Secretaría, que está al frente Cristian Jerónimo. Es un compañero que tiene toda una trayectoria y que se está especializando en el tema. Y me gustaría justamente de ser el primer secretario que le toca llevar adelante este y otros temas que están relacionados. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que ves dentro del conjunto del movimiento sindical, dentro del debate que se da entre los distintos referentes, en los distintos subgrupos, y si todos podemos llegar a tener, más allá del encuentro o del desencuentro, el del debate político sindical, si todos podemos tener una unidad de criterio para abordar esta problemática? No, bueno, primero gracias por la invitación, agradecerle a todo el equipo que tiene formado Gerardo Martínez en este tema, la verdad que lo tiene la UOCRA. Me parece que hoy se lo decía a unos compañeros cuando llegué, que es como ver cuando empezamos a trabajar de la CGT, de la Secretaría de Salud Laboral, esta problemática que recién el compañero Horacio decía que muchas veces está invisibilizada, es una realidad. Digo, nadie desconoce que esta problemática de los consumos en el ámbito laboral es transversal a todas las actividades. No es particularmente de una, sino de todas las actividades. Y es algo que, digo, como también lo decía Gerardo hace un rato, uno no es un profesional en la materia,
pero sí tenemos claro que es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa y que hay que empezar a trabajarlo, que hay que empezar a perfeccionar a nuestros cuerpos orgánicos, darle las herramientas a los delegados que conviven en el día a día en el ámbito laboral con los compañeros y las compañeras, porque no solamente uno lo ve de la problemática que lo puede tener el trabajador en particular, sino que muchas veces ese problema lo traen de sus hogares, ¿no? Digo, teniendo un hijo, un familiar, digo, que lamentablemente termina entrando en la oscuridad con lo que es el problema de las adicciones. Digo, me parece que es algo que el movimiento obrero se debía a una discusión profunda, un debate profundo. Hay que jerarquizar ese debate también con profesionales, con equipos técnicos, que son los que realmente nos pueden ayudar. Yo le agradezco a Gerardo porque de primer momento se puso a disposición de la Secretaría de Salud Laboral, acompañando con todo su equipo de profesionales y de compañeros de la UOCRA. Y hoy la Mesa de Salud Laboral están más de 60 organizaciones sindicales trabajando en la problemática del consumo en el ámbito laboral, las adicciones y muchos otros temas, ¿no? Pero es algo que hoy la CGT, por ejemplo, tiene, desde que se firmó un convenio marco con el Cedronar, tiene un espacio de escucha, que es algo histórico, que nunca había pasado. Digo, que la CGT adentro de su edificio emblemático con tanta historia tenga un espacio donde los trabajadores y trabajadoras puedan ir y sentirse contenidos. Y cuando decía recién le agradezco, es porque recién Gerardo decía, ¿no? En ese submundo que convive el movimiento obrero muchas veces con esos matices que convivimos en el día a día, pero hay muchos dirigentes que entienden que hay que ponerse por arriba de las discusiones, de los matices, de las tensiones que pueden existir y realmente construir sobre la necesidad que tienen el día a día los trabajadores y trabajadoras. Y este es un tema que realmente hay que empezar a trabajarlo seriamente, pero no solamente en Capital y en el Gran Buenos Aires, de una punta del país a la otra, porque digo, no es que esto perfora, digo, en Buenos Aires o en Capital. Esto perfora en Buenos Aires, en Capital y en toda la República Argentina y perfora en todos los extractos sociales. Entonces, digo, y lamentablemente, digo, el narcotráfico o los que terminan buscando de hacer un negocio de esto, terminan siendo los trabajadores muchas veces la terminal donde van a buscar para terminar haciendo su negocio. Pero bueno, desde ahí que me parece que tenemos una responsabilidad histórica. Hoy la CGT tiene su Secretaría de Salud Laboral. La verdad que el día a día estamos armando los equipos técnicos y profesionales que se necesitan, compartiendo experiencias, porque la verdad que hay organizaciones, como en este caso la UOCRA y otras organizaciones más, que ya venían trabajando esta temática y lo tenían muy bien desarrollado. Así que me parece que desde ahí es que tenemos que seguir trabajando con el acompañamiento de todas las organizaciones, de todos los profesionales. La verdad, los quiero felicitar por esta jornada, Gerardo, internacional. Digo, es algo que se tiene que replicar en muchas organizaciones y seguir acompañando este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Cristian. Sumo a tus definiciones algo que venimos hablando, que justamente tu secretaría vaya de alguna manera a generar un plan de monitoreo, ¿no? Como para tener datos concretos sobre la información que podamos dar cada una de las organizaciones sindicales. Así que bueno, vamos avanzando, ¿no? Mes a mes, como para darle un valor sustantivo, que más allá, reitero, que el debate político, sindical, macroeconómico, el tema de este sentido de solidaridad y de prevención es fundamental para el cuidado de la vida de nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores y la familia, porque muchas veces no solamente está afectado el titular, ¿no? de
membresía como afiliado sindical, sino a lo mejor puede tener problemas que giran alrededor de su familia, de sus hijos o de su esposa. Bueno, un poco la idea es esa, abordar en toda la dimensión con capacidad de tender una mano y tener la información necesaria como para proceder en consecuencia. Bueno, Vicente es un licenciado que le toca estar en toda la problemática de una empresa que forma parte de la UIA, Unión Industrial Argentina. Nosotros tenemos la experiencia de lo que venimos trabajando conjuntamente con la Cámara de la Construcción. Y a mí me gustaría, de la UIA, que es mucho más amplio, mucho más grande, tiene más volumen, más o menos cómo, por un lado, cómo aborda esta cuestión y de cómo surgió esta decisión por parte del Grupo Ledesma y qué factores, digamos, de alianza se pudo generar en la cadena, digamos, de acciones conducentes por parte de otras empresas colegas que conviven dentro de la UIA. Gracias, Gerardo. Nosotros estamos en el este de la provincia de Jujuy, ¿no? Una realidad bien diametralmente distinta a la de los grandes centros urbanos del país, ni, digamos, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una realidad distinta a San Salvador de Jujuy, una realidad distinta a Salta. Entonces, en el medio de un contexto que es el este de la provincia de Jujuy, en el medio de la selva, las yungas, la empresa desarrolla sus actividades en un radio de acción bastante amplio que abarca una comunidad de 100.000 personas. El hospital cabecera de esa comunidad está al lado del ingenio, y porque obviamente el pueblo fue naciendo al lado del ingenio, y entonces la responsabilidad es grande. No hay tantas empresas, Gerardo, entonces eso hace que tengamos que desarrollar todo un área de salud también interna. La compañía tiene, me toca la responsabilidad de dirigir un equipo de 20 profesionales dedicados a programas con la comunidad. Es decir, yo no trabajo en el área de recursos humanos, yo trabajo en el área institucional y tenemos un equipo, una pequeña ONG montada para tratar temas de educación y de salud. Y bueno, son programas anuales que se miden, que quizás con un criterio empresario, pero hay que estar rindiendo cuentas todo el tiempo de los resultados que generan los recursos invertidos, y ahí lo que nosotros hacemos es, básicamente tenemos 3 líneas de acción. La primera es la más intuitiva, contribuir con el sistema de salud formal, y ahí identificamos al Hospital Oscar Orias como cabecera del departamento, o sea, las 100.000 personas caen ahí. Hay un programa de acompañamiento al hospital. El segundo gran eje es la capacitación del personal de salud, y ahí también nosotros tratamos de acercar las oportunidades que haya a nivel nacional de disertantes, de especialistas como el doctor. Bueno, la conectividad hoy permite que el hospital se conecte a través de un Ateneo. Estamos atrás también de ese tema. Y después, el tercer gran eje y el más relevante para esta jornada es el apoyo a todo el sistema informal de salud. Y ahí, al menos en el este de la provincia de Jujuy, la primera tarea es la del sistema informal. Son más de 9 organizaciones, son 9 organizaciones que trabajan en toda esta región, que es Fundación Madre de la Esperanza, Cuidadores de la Casa Común, que depende del Obispado de Jujuy, Ni un pibe menos por la droga, del movimiento de la CCC, los maristas, distintas organizaciones como la que estoy contando, también del Obispado. En total son 9, las 9 trabajan con la empresa, ¿no? Es decir, un poco nuestro indicador es, no hay nadie que trabaje en nuestra región este tema sin estar acompañado por nosotros. Es un tema que nos impacta a los empleados, nos impacta en la familia de los empleados, como bien se dijo recién. Nuestros talleres de prevención y de consumo son para la comunidad, pero al hacer las encuestas relevamos que hay gente del sindicato, del CEBAIL, gente fuera de convenio, familias, así que bueno, nos impacta mucho. Desde la empresa nos hacemos cargo. Sabemos que es un tema que no tiene una solución simple, pero nosotros lo tenemos medido porque es un tema que la empresa reporta en su
en su balance anual de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, no podemos no trabajar la salud de nuestra comunidad, porque indirecto o directamente todos están vinculados a la actividad agroindustrial de Jujuy. Y escúchame, Vicente, ¿y a qué se debió que, digamos, nuevas entidades hayan generado un grupo de trabajo preventivo, por lo que puedo deducir? ¿Y cuál fue, digamos, la alarma que llamó a que se conformara esa comunidad preventiva? Es decir, ¿por qué? ¿Qué nivel de consumo, qué nivel de adicciones, qué nivel de problemas encontró la empresa, que es la que recibe, digamos, directamente el testeo de esos problemas, y supongo que debe haber surgido en el desarrollo productivo? O sea, cuando uno ve a una persona, yo me acuerdo que tuvimos una vez un caso en la construcción, por ejemplo, ¿no? Creo que fue en la provincia de Córdoba, que de repente era un armador espectacular, pero especializado. Pero él desde temprano tenía que empezar a tomar. Y él se controlaba. O sea, él tomando era bueno y más o menos manejaba todas las condiciones de su profesión, de su oficio. Y cuando le faltó el alcohol, le agarró, digamos, un estado de locura, por decirlo de alguna manera. Por eso digo, ¿cómo fue que ustedes pudieron recibir o encontrar o localizar, o qué es lo que lo llevó a tener esa comunidad preventiva donde más allá de la empresa estén estas ONG, como bien mencionaste? Gracias. Bueno, respecto a la pregunta, después le voy a dejar la palabra al doctor, porque no la puedo contestar, esta causal, pero como política empresaria hay temas de alcoholismo prevalentes en las estadísticas del departamento Ledesma, ramal 2, disponibles, digamos. Entonces tenemos un problema de prevalencia de alcoholismo muy fuerte, también de consumo de distintas sustancias. Y digamos, esto es lo que nos metió de lleno. Y como bien detectás, la evidencia de que existan tantas organizaciones trabajando el tema es porque la comunidad se organiza, se autoorganiza, porque si no se autoorganiza, entra el narcotráfico. Estamos hablando de un lugar que está a 80 kilómetros de la frontera, ¿no? Así que nosotros tenemos gendarmería ahí. Y si la comunidad no está organizada en estas pequeñas ONGs que no están en el centro de Libertador, están en los distintos cordones periurbanos que se generan alrededor de las industrias, mucha gente inmigración que viene a buscar trabajo, y en todo ese sector existen organizaciones que se organizan porque la misma comunidad, empleados, familiares, se da cuenta que si en su barrio no se organiza, entra el narcotráfico. Y una vez que entra el narcotráfico, ya no hay salida, digamos. Ahí ya no hay ningún trabajo que... Nosotros hoy lo que hacemos no soluciona el problema. Lo que hacemos ayuda a las organizaciones que saben del tema y que están conteniendo a la gente. Eso es lo que hace la empresa. No es quizás una tarea más científica o más que eso. Sí hay en el equipo de Ledesma especialistas en el tema. Una es Daniela Orquera, que es bastante conocida y que cuando preparándome para esta disertación le preguntaba, ¿quién da los talleres? ¿Lo dan las organizaciones? No, bueno, Ledesma también tiene sus especialistas. Entonces, es un tema que, nuevamente, son profesionales full time de la empresa. Así que está internalizado al ver la prevalencia en empleados y en estadísticas provinciales. Ahí nos metimos, te diría, hará más de 10 años, Gerardo. Bueno, muy bien, muy bueno esto, porque todos pensamos cuando hablamos de consumo problemático que estamos hablando de droga dura o de cosas de drogas sintéticas. Bueno, todo eso existe, pero también hay otras cosas que tienen que ver con el manejo cotidiano, ¿no? Con lo que usamos todos los días y que de repente, sin querer, se va
traduciendo en ese consumo en una adicción, ¿no? Por ejemplo, hay una entidad sindical que sobre la base está trabajando bastante y me decía que el problema no era la compra de los consumos ilegales o de las drogas ilegales. El tema, se dieron cuenta que había un problema en esa actividad, en esa población laboral, por el gran consumo de ansiolíticos. Es decir, ellos tenían un control sobre todas las farmacias que tenían contratada para dar un nivel de descuento, de beneficio, y ahí se encontraron que ese tipo de medicación era la que más se consumía o se compraba. Y teniendo en cuenta un poco el debate que se da y ahora en las redes y a su vez ahora estamos en conexión, ¿no? Y siempre surgen preguntas de aquellos que están conectados y mirando. Uno ve que cada uno de los estados, ¿no? Esta va a ser una pregunta para vos, cada uno de los estados, tanto el Estado Nacional como las provincias, los municipios, tienen pautas o tienen programas comunicacionales que se dan muchas veces por las distintas redes, ¿no? Y uno observa que muy poco se da en los problemas que genera o no se advierte la prevención que debe haber para no caer en el consumo problemático, ¿no? El consumo y transformarse en adicto, en lo que sea. El gobierno de la ciudad, en este caso, que muchas veces vemos publicidad tanto en las redes como lo vemos en distintos ámbitos de la telecomunicación. ¿Tiene así una definición de abordar el tema, de generar un estado de conciencia, de prevención, como para tender un sentido de mayor solidaridad social en una ciudad tan particular y tan complicada como es la ciudad de Buenos Aires? A ver, en principio una cosa que no dije es que me parecía muy auspicioso que se formalizara una mesa y un encuentro de este tipo, porque ya desde una ley de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2006, creo que la 2318, que hablaba sobre asistencia y prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, se hablaba de la importancia de los consumos problemáticos en el área laboral. No por pensar que el área laboral es la que ocasiona el consumo, sino por pensar que en el área laboral se expresa los consumos problemáticos, así como se expresan en la familia, y esto trae problemas por accidentes de trabajo, trae problemas de ausentismo, etcétera, etcétera. Respecto a la prevención en la Ciudad de Buenos Aires, a escala más micro, hemos desarrollado algunos proyectos que tienen que ver con la prevención a raíz de las solicitudes de determinadas cooperativas de trabajo. O sea, eso es un nivel mucho más bajo en escala a lo que puede ser, digamos, el trabajo con un gremio, en el cual se realizan tareas de sensibilización respecto a los consumos, se detectan cuáles son las vías por las cuales se adquieren y se da una respuesta y una salida a esa persona que tiene algún problema de consumo. Preguntabas vos qué le ha pasado a este operario que consume y un día deja de tomar y se vuelve loco. Bueno, eso se llama síndrome de abstinencia en general. Claro. El tema es qué se hace con esta persona que consume, si puede o no puede trabajar. Entonces, ahí sí tiene que haber una articulación con los tratamientos posibles a realizar para ver qué puede desempeñar esa persona y cómo, o con qué seguimiento y con qué intensidad. Tampoco vamos a caer en la situación de que si consume no trabaja, porque me parece que esa política es un poco drástica y poco inclusiva para las personas. Pero sí poder detectar esos problemas resulta sumamente importante. Muy bien. Me gustaría preguntarle a Cristian, como última pregunta, ¿qué le gustaría que sucediera de la Secretaría que él representa, que es importante como un desafío
de innovación y de presencia que tiene la CGT en esta temática, ¿qué le gustaría que sucediera? ¿Cuál es, si hay un plan de desarrollo que se va dando al frente de tu secretaría como para empezar a marcar un camino y a ver, para que nosotros podamos escuchar y sumarnos a esa propuesta? No, bueno, la verdad que uno del momento que asumió la responsabilidad de estar al frente de una secretaría tan sensible como esta, que la realidad tengo que ser sincero, cuando me tocó no me di cuenta de la perspectiva de la representación que tenía este espacio, esta secretaría. Y la verdad que uno del momento de todos los días que trabaja es para que se consolide un proceso, y un proceso que trascienda el tiempo, que trascienda las coyunturas, y ojalá que nosotros desde acá hoy podamos lograr de la CGT en conjunto con todas las organizaciones sindicales que participan, que se consolide algo en el cual realmente se ponga en agenda de permanente y que el Estado realmente de una vez por todas lo trabaje en profundidad. Digo, nosotros sobre este tema, más allá de que uno no sea un profesional, podemos hablar horas y horas porque lo entendemos y lo conocemos, porque como decía Gerardo, todo lo que tenemos la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones sindicales, de representar a los trabajadores, todos los días nos enteramos de las cosas que pasa, o qué le está pasando a un compañero, o qué le está pasando a otro. O muchas veces, lamentablemente, terminamos teniendo a nuestros propios delegados, terminan siendo usados por algún dealer o algún traficante de alguna droga en diferentes lugares. Digo, y más allá de todo lo que explicaba el doctor, lo que explicaba el compañero de Ledesma, digo que yo tuve la suerte de conocer la planta, digo, en Jujuy, la verdad que es verdad todo lo que se trabaja y es impresionante cómo se desarrolló toda esa sociedad alrededor de la planta. Nosotros me parece que tenemos la obligación de una vez por todas que la CGT trabaje a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Digo, acá veo un compañero que es el secretario general de la regional de San Juan, digo, y las cosas que vamos firmando acá o que vamos trabajando acá, las herramientas que vamos consolidando acá con los diferentes organismos que podemos articular, tenemos que llevarlo a San Juan, tenemos que llevarlo a La Quiaca, hay que llevarlo a Tierra del Fuego. Digo, realmente hay que empezar a trabajar, y voy a usar una palabra que usó Gerardo ayer en un discurso que hizo. Hay que empezar a trabajar por la argentinidad, hay que empezar a trabajar por el federalismo. Y digo, y nuestra historia, la historia del movimiento obrero marca el camino que siempre fuimos muy solidarios. Digo, y de la solidaridad tenemos que volver a construir esos puentes, tenderle el brazo y la mano a todos esos compañeros, compañeras que cayeron en la oscuridad y trabajar en conjunto con el sector empresario. Es muy importante que el sector empresario entienda de esta problemática, entienda que tenemos que aglutinarnos y tenemos que pensar en conjunto cómo desarrollamos una estrategia en el cual el compañero no se sienta avasallado, porque muchas veces es difícil que el que tiene un problema lo diga o se sincere. Así que desde ese lugar, yo lo que espero, más allá de que hoy a mí me toca la responsabilidad, seguramente en otro momento le tocará a otro compañero, pero que muchas veces las tensiones que existen puertas adentro no termine de romper esto que se está armando, que es muy importante y que hay que trabajar para consolidarlo a lo largo del tiempo. Y que tiene que ser parte también de un proyecto de país que seguramente la Argentina de una vez por todas va a tener que discutir ese proyecto de país a largo plazo para que vuelva a abarcar y vuelva a abrazar a la grande mayoría de la Argentina. Muy bien. Sin duda, creo que acá está representada, por decirlo de alguna manera, con mucho respeto, una provincia, como es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene nombre de provincia, pero tiene todas las condiciones soberanas como si fuera una provincia. Tenemos el sector empresarial, con el cual
Nosotros como trabajadores sabemos que si no hay empresarios no hay trabajadores, y si no hay trabajadores no hay empresarios. Por lo tanto, la articulación de las condiciones sociolaborales tienen una dinámica positiva y virtuosa, pero también tiene una dinámica que genera problemática en el desarrollo productivo y en las relaciones colaterales que giran a partir de cada individuo, que no muchas veces, como se daba cuando estuvimos expuestos al COVID, vos te contagiabas el COVID no solamente en el trabajo, sino que por ahí lo traías de tu casa o de alguna reunión familiar o de amigos. Y esto sucede también en esta cuestión de los consumos problemáticos, ¿no? No pasan exclusivamente como origen en el lugar de trabajo, pueden venir de algún lado. Por eso creo que antes de pasar a un video, hay un video que se trajo aquí, que vale la pena, ¿no?, mostrarlo. Sí. Pero lo que digo, como ya que me toca ser panelista y puedo terminar hablando, no quiere decir que eso me pase siempre, pero digo, a nosotros nos queda un sabor, digamos, como que algo está faltando, ¿no? Y lo digo como parte de un aporte en la reacción que tenemos lo que representamos la demanda, que somos los trabajadores y las trabajadoras. No vemos todavía una política de Estado, no vemos un debate solvente en todos los sentidos, que sea sustentable en todos los sentidos desde la política. O sea, nos parece como que aquellos que tienen hoy la responsabilidad de garantizar la gobernanza tanto a nivel nacional como en cada provincia, no nos damos cuenta de este problema y no generamos una política de Estado. Cuando hablo de una política de Estado no pasa solamente por la cuestión preventiva. A lo mejor estoy diciendo algo que está equivocado y pido disculpas. Yo hablo más que nada de la cuestión de lo que es el narcocriminalismo, que se está cada vez potenciando más. Ya tenemos una provincia que prácticamente el 50%, digamos, está en manos de bandas, de narcos, cada vez mayor, hay implicancia, interrelación con entidades públicas, con entidades judiciales. Bueno, digo, y quizás no es generar una alarma especulativa, porque a mí me tocó estar, por ejemplo, en Colombia hace unos años, y el nivel de criminalidad que había por el manejo de los narcos, decían, mirá, no podés salir a 2 cuadras del hotel, ¿no? Y vemos en México, aquellos que tienen la suerte de ir a distintos lugares de México, Cancún, pero así, durante el día, distintas bandas narcos se agarran a tiros en el medio de la calle para ver quién tiene el control de ese sector o de esa población o de esa jurisdicción. Y nosotros lo vemos en el caso de lo que pasa en actividades, por ejemplo, en una obra hidroeléctrica, que está en el sur, en el medio del desierto, y ya no es un problema de dealer. Ya el otro día encontraron 40 toneladas. O sea, estamos hablando de cosas que se van sumando cada vez más en un potencial que, si no hay un límite de parte de la política como política de Estado, esta cosa es como que le estamos dando mucha facilidad a que siga creciendo y se siga desarrollando y siga tendiendo las redes del negocio que es multimillonario. Así que bueno, nosotros queremos cerrar este panel diciendo que también con la nueva ministra de Trabajo, que ahora asumió hace poco, tuve la oportunidad de estar hablando el día de ayer, y le decía que hay una ley que nosotros preparamos de una manera tripartita, que es la ley de prevención. Es muy similar a la ley de prevención que tiene España y otros países desarrollados. Digo España porque compartimos lenguaje, ¿no? Y tiene mucho en ese sentido
han revalorizado el papel de la prevención en todo sentido. Y la prevención es abarcativa y multisectorial, es transversal en el contexto de la sociedad. Y dentro de la ley de prevención, del cual nosotros fuimos actores partícipes, hay un sector, un capítulo que está vinculado con este tema de lo que es el consumo problemático. Y la prevención del consumo problemático. O sea, que bueno, le dije, no sé por qué razón estaba durmiendo, ¿no? Tiene tratamiento parlamentario, pero bueno, ya estamos hablando con los que están a cargo como diputados y estamos hablando con la nueva ministra y bueno, la idea es tratar de agilizar el trámite y por supuesto vamos a hablar con las fuerzas opositoras también, como para decir, mire, este no es un problema que pueda tener un tinte político partidario, es una necesidad estructural ante los problemas y la falta de cultura de prevención, porque esta ley de cultura, de falta de prevención, genera una cultura a su vez con un impacto en el desarrollo educativo, ¿no? Ya de nuestros niños, desde que comienzan a tener cuarto grado, comienzan a tener un capítulo de prevención. Es decir, cómo lograr la prevención, cómo cumplir con la prevención, cómo actuar en un sentido preventivo para evitar que la situación, digamos, suceda. Me parece que es algo en el tránsito, la convivencia, un montón de todos los temas que surgen cuando no hay prevención. Así que bueno, esperemos que eso se dé. Realmente quiero agradecer a los tres la oportunidad de participar en esta sexta jornada internacional de consumo, prevención en consumos problemáticos. Me parece que hay muchas entidades sindicales que lo están haciendo. El hecho de que esté aquí Cristian Jerónimo es un aval que nos da nuestra central sindical, a la cual pertenecemos, como para seguir avanzando, profundizando esta cuestión y lograr lo que todos pretendemos, que haya una política de Estado que actúe en toda la dimensión en todos estos problemas. Para cerrar, si estamos de acuerdo, vamos a pasar un video y pido un fuerte aplauso a los tres expositores. La ESMA cuenta con un programa de abordaje de las adicciones que acompaña a todas las instituciones de la región de las Yungas para que puedan llevar adelante sus acciones de contención a jóvenes en situación de consumo problemático. En el contexto de pandemia del coronavirus, por ser una actividad esencial, la empresa ESMA continúa trabajando tanto en su parte productiva como en sus objetivos de responsabilidad social. Es por ello que hoy Fundación Madre de la Esperanza nos compartirá su experiencia de trabajo. El objetivo principal de nuestra organización es la contención, orientación y asesoramiento a personas de chicos o jóvenes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Además, realizamos un trabajo integral en jóvenes y adolescentes que atraviesan dicha problemática y un abordaje comunitario de sensibilización. Contamos con diferentes talleres destinados a la comunidad y a su vez también con dos grupos donde se sustenta la labor de la organización, que es el grupo Revancha, destinado a la contención y a la escucha activa de jóvenes y adolescentes, y el grupo destinado a familiares y a referentes afectivos. La fundación ahí nos ayudan los profesionales, también hacemos actividades, hay grupos de revancha que son los jueves a las 6:30, hay también los martes que es Madre de Esperanza, que van las madres de los chicos, también hay el profesor Delfín que hace circo y nos ayuda bastante a relajarnos. A los profesionales más también están constantemente con nosotros para ver si nos pasa algo o necesitamos algo. También tenemos a los psicólogos para nuestro espacio, para charlar con ellos cuando estemos mal y hablar con ellos y que nos ayuden,
que es la cuestión del DIAT, y bueno, me siento bien, ya voy 3 años yendo ahí y estoy contento porque he salido adelante con mucho esfuerzo y con ayuda de ellos también. Nos encontramos trabajando en las instalaciones del DIAT en Jujuy 1630, casi esquina Tucumán. Todos tenemos a alguien. Hola, ahora sí. Bueno, les agradecemos mucho y pedimos nuevamente un aplauso para el moderador, para los disertantes, y hacemos entrega. Vamos a hacer entrega de unos certificados y unos presentes pequeños para cada uno de ustedes en agradecimiento. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos presencialmente desde el Espacio Cultural UOCRA, y a todos a los que nos siguieron por las redes, por nuestro canal de YouTube UOCRA Medios y por el Facebook Live.